Como no tenía nada que hacer, quiero contarles que la tecnología ha estado avanzando mucho. Si se acuerdan, hace poco me escaneé una pierna para, bueno, no me escaneé a mí una pierna, le escaneé una pierna al camarógrafo para hacer una lámpara, y para eso utilicé el escáner Range de RevoPoint. Este era un escáner, sigue siendo un escáner para escanear cosas de gran tamaño. La verdad es que me gustó mucho, y en esos tiempos este fue el primer escáner que revisé. No tenía mucha experiencia con los escáneres, entonces me pareció algo maravilloso. Incluso me escaneé a mí mismo, o me ayudaron a escanearme. Pero ahora RevoPoint ha lanzado el Range 2. Tiene mejoras sustanciales. Este escáner está diseñado para escanear grandes objetos, pero vamos a sacarlo de la caja y vamos a probarlo, porque compré un Mustang para hacerle modificaciones, pero quiero escanearlo para ver si me puedo hacer un Mustang miniatura, y también, ¿por qué no?, empezar a prototipar en él. Vamos a revisarlo y les muestro sus detalles, porque sí hay muchas mejoras. Bien, vamos a abrir nuestro escáner. No se los muestro del otro lado porque pues ahí viene la dirección, pero ahorita lo abrimos. Trae una caja, qué bueno. Ahí tenemos nuestra caja del Range 2, la edición estándar, y vamos a sacarlo. Ustedes ya conocen varios de estos escáneres que hemos revisado en el canal. Este es para escanear cosas de gran tamaño. Y wow, qué bonita caja. Vean este estuche para llevarlo, es como de piel, creo que tal vez lo alcanzan a notar ahí. Se siente muy bien, muy nice, no se siente de plástico, y huele a nuevo, lo puedo sentir. Pero vamos a abrirlo. Los voy a acercar un poquito para que vean lo que hay adentro de este estuche. Vean, esta es la edición estándar. Hay bastantes cosas aquí adentro. Fíjense, de este lado tenemos todo nuestro kit de escaneo. Hay dos bolsas acá arriba. Eso está padre, que esté dividido para organizar mejor todo. Tenemos una llave que es como un desarmador. Y no sé, esta parte ahorita vemos para qué nos puede servir. Tenemos un cable USB a USB-C que también nos va a servir. Esto es para el escáner y para conectarnos a una fuente de energía, al parecer, que debe ser el power bank que debe de incluir. Y ya saben, tenemos la tela con los puntos, la tela negra, para poder separar nuestros escaneos, que ya la hicieron. Ya no solamente es una bolsa de plástico negra, sino que pues esto ya es un material bien resistente de tela por la parte de atrás, negro, con los puntos reflectantes, para que nuestro escáner se ubique muy bien. Y es una hoja, al parecer, bien grande. Me parece que esto mide como 1 metro por medio metro. Tenemos más puntos para pegarle a todo lo que escaneemos. Nuestra guía de inicio rápida para descargar nuestra guía de inicio rápida. Todas las instrucciones que ya les explicaré ahí rapidísimo. Y de este lado tenemos la base para el teléfono. Aquí está el power bank, que esta es la batería para alimentar. Vean cómo tenemos aquí un indicador de carga y nuestra entrada y salida, aunque bueno, esta también la podemos utilizar como salida, porque bueno, esto a final de cuentas es un power bank que podemos atornillar en el tripié. Y hay un cable adicional USB-C a USB para cuando lo conectemos a la computadora directamente, y un tripié con la esfera para poder ajustarlo. Me encanta porque estos tripiés están muy bien hechos, no son de ese plástico chafón. Están muy bien hechos estos tripiés, y vamos a poder utilizarlo de dos formas. Vamos a poder utilizarlo ya sea con esta pieza aquí, o vamos a poder separar esta pieza y ponerla en la parte de arriba, o solamente, bueno, hacer una combinación, no solamente utilizar alguna de estas, esto ponerlo en un tripié con la base rotatoria, lo que sea. Pero este escáner está diseñado para cosas de gran tamaño, así que vamos a sacar nuestro Range 2 de RevoPoint y podemos ver cómo están aquí todas nuestras cámaras que nos van a ayudar a tener color y profundidad. Estos son como que los ojos que van a hacer una triangulación para saber en dónde está todo, también combinándolo con esta parte de aquí que es otro sensor que mide la distancia. Entonces tenemos 3 puntos que nos ayudan a identificar bien las piezas y a darles color. Como pueden ver, aquí está el conector USB-C y aquí podemos hacer algunos ajustes. Podemos iniciar, disminuir o aumentar, y aquí tenemos algunos botones de funciones para iniciar el escaneo, nuestros
orificios para atornillar todo en su sitio y algunas bases adicionales. Entonces vamos a conectarlo. Voy a bajar la aplicación y nos vamos a poner a escanear. Bien, ya salió de la caja, ya lo conecté. Lo más cool de estos escáneres es que los podemos conectar vía Wi-Fi a nuestro teléfono o a nuestra laptop. Eso es súper útil para no tener pues el cable conectado aquí a la batería, que trae obviamente su propia batería, y al teléfono cuando lo tenemos en la mano, aunque esa es otra opción. Digo, funciona de cualquier manera, ya sea con el cable. Yo no sentí ninguna diferencia, y el hecho de que pues ya tenga un puerto USB-C como el pop que les mostré, porque acá pues tenemos una entrada como de disco duro, eso ha cambiado. La aplicación sigue siendo la misma, ellos la van actualizando, y para escanear las cosas creo que todo se ha simplificado. Creo que es una combinación tanto del software como del hardware, porque como pueden ver en el Range 2 tenemos ahora luces que nos ayudan a rellenar la imagen estéreo que tenemos aquí y también la imagen a color que se produce en esta cámara, además de, bueno, nuestro proyector que está aquí en medio. Entonces, si ustedes se fijan, es exactamente el mismo tamaño que el Range, la separación de las cámaras que detectan la profundidad e incluso la ubicación de la cámara del color está en el mismo lugar, pero eso sí, si se acuerdan, teníamos problemas para escanear porque había poca iluminación o no estaba bien iluminada la pieza, y también si iluminábamos bajo el sol había a veces problemas. Tenía que haber como sombra, pero bien iluminada. Y con esto tenemos pulsos de luz que están iluminando la pieza, y de esa forma vamos a escanear muy sencillo. Y me encanta porque no solamente escanear se ha vuelto más rápido, sino que bueno, puedes ir parando los scans, continuándolos, y el redetectar la pieza lo hace súper rápido, incluso si no utilizamos los puntos de referencia pegados en las piezas, ya saben. Y gracias a la luz puede escanear lugares ocultos. Me parece que el escanear mi carrito es un muy buen ejemplo, porque ya que les muestre el archivo van a poder ver cómo en donde van los pies de los pasajeros, esa parte se escaneó muy bien a pesar de estar sombreada. Algo que es importante, obviamente, es que siempre las superficies negras con cualquier escáner no van a salir, así que hay que utilizar spray para opacar las cosas. Yo no lo hice con mi carrito, por eso es que las llantas y el alerón de la parte de atrás y los retrovisores no salen bien. También el volante tiene unas partes blancas, pero las negras no salen completas. Pero como pueden ver en el escaneo, hasta las bandas que están en el asiento se escanearon. Esas sí salieron porque pues están llenas de polvo y eso ayuda a que salgan. También me escaneé a mí mismo y puedo decirles que el proceso de escaneo es otra vez muy fácil para escanear personas. Detecta los rasgos de forma sencilla, y de hecho, esta escaneada mía, o que me ayudaron a hacer, fue una persona que no tenía ninguna experiencia, que estaba jugando y aún así el scan salió muy bien. Entonces esto se está haciendo cada vez más sencillo y más fácil. Como les dije, creo que es una combinación del software y del escáner gracias a las luces que tiene. Estos escáneres están diseñados para escanear cosas de mínimo 5 centímetros hasta pues el tamaño que ustedes quieran. La idea es escanear objetos muy grandes, pero la resolución es de 0.1 milímetros. Entonces hay bastante resolución. Ustedes pueden ver mi cara y pueden, con el software que ya lo actualizaron. Antes teníamos un software para importar y limpiar y otro para procesar, pero ahora ya está todo en un solo software de Revo, en donde vamos a poder unir las mallas o los puntos, simplificarlas, cerrar huecos, todas esas tareas que se deben de hacer a la hora de escanear algo, lo vamos a poder hacer ahí, y está muy sencillo de utilizar. Me encanta que ya esté todo en un solo lugar. Transferir los archivos del teléfono a la computadora lo hace simplemente escribiendo el número de transferencia o escaneando el código QR, y si escaneamos directamente en la computadora utilizando Wi-Fi también, pues se hace muy sencillo todo. Entonces se ha simplificado la vida. Creo que hay una gran mejora con el Range 2. You are the Lulu woman. Y vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque también me fui a escanear una escultura. Alexa, pon ambiente. Ok. Ya se siente más en vivo. Es una escultura que estaba en alto, y lo importante es que era pues opaca, era de color blanco. Y algo que deben de saber es, como con todos los escáneres, como utilizan luz infrarroja, pues no podemos escanear nada a la luz del sol, así que tuve que esperar
a que fuese de noche, un poco en la tarde, que hubiese iluminación artificial para poder escanear esta pieza. Y fue bastante sencillo, con la luz que tiene el escáner fue muy fácil. Me ayudó mucho que la superficie fuese opaca y que fuese de color blanco, así que pude capturar todos los detalles. La verdad es que este escáner lo hizo súper bien, es súper portátil, fácil de conectar en medio de la nada. Y vean nada más el resultado. O sea, limpiar la pieza fue muy sencillo porque el escáner, aparte, las fotografías las coloca muy bien en todas las alineaciones que hace con los puntos y los polígonos. Así que la pieza final es bastante fina. Y lo más interesante de esto pues es que lo podemos imprimir del tamaño que queramos. Yo estoy en Mérida, Yucatán, así que esperen, tenemos un proyecto interesante con el escáner y con la impresión 3D. Seguramente ya se están imaginando más o menos qué es. Pero vean esta escultura que estuvimos buscando la placa de quién es, quién la hizo o por qué está ahí. Pero no hay ni una sola placa. Solamente hay una que explica que ese parque fue destruido en un temblor. Cosa extraña que sucede aquí en Mérida. Pero vean nada más qué bonita pieza pudimos escanear y hacerla más pequeña. Así que ojo, con ningún escáner podemos hacerlo a la luz del día, a menos de que se utilice fotogrametría, pero eso ya no es con escáneres, eso es con cámaras y otra clase de softwares. Entonces eso tómenlo en cuenta. Y lo mejor de todo es que podemos exportar todo lo que escaneamos en PLI, OBJ, STL, y lo podemos meter en cualquier programa de edición 3D que ustedes quieran, en CAD. Aquí, por ejemplo, yo importé el carro del camarógrafo en Fusion 360 y a partir de ahí podemos empezar a trabajarlos, modificarlos, y ya solamente es cosa de exportarlos y mandarlos a imprimir. Vean nada más cómo salió el carro. Le puse algunos soportes y bueno, podría reconstruirlo más o utilizar el spray para escáner, que si se acuerdan utilicé un shampoo para cabello en spray que nos puede ayudar a escanear mejor. Así que voy a utilizar el escáner para hacerle algunas piezas impresas en 3D a mi Mustang, porque es un proyecto que estoy armando poco a poco, ya lo irán viendo en el canal. Pero por ejemplo, si ustedes quisieran poner un negocio para escanear a las personas e imprimirlas en 3D, creo que con este escáner es una tarea sencilla y que se puede hacer solo en unos minutos. Obviamente lo más tardado es la impresión, pero aún así podemos hacer cosas interesantes. Si tenemos una mascota muy quieta, tal vez también la podamos escanear. Familias enteras, parejas, todo lo que ustedes se imaginen para hacerlo en miniatura o hacerlo bien grande. Entonces, cuéntenme qué se les ocurre para utilizar este escáner. Vean, ahí salgo yo. Creo que es un mejor escaneo de impresión a la que había hecho anteriormente. Y bueno, revisen todos los kits que hay porque sacan batches y se agotan. Entonces estén atentos. Si sale en una lana, es un poco costoso, pero si lo hacemos un negocio o si tenemos un negocio de scan, yo sí les recomiendo, ya no se vayan por el Range, vayan por el Range 2, simplemente porque tiene la iluminación. Es un poco menos estorboso y nos vamos a tardar mucho menos escaneando cosas. Entonces, chéquenlo, ahí se los dejo abajo en la descripción. Pronto estaremos haciendo más cosas con él. Y pues bueno, recuerden que esto es nada que hacer y nos vemos.